En el útero de su amor no se engendraba ningún hijo, solo múltiples promesas rotas, cada día un deseo abortado, un objeto perdido, un libro sin leer colocado fuera de lugar, desordenando la habitación como una buhardilla de objetos desechados. Rango solo quería besarla con frenesí, hablar con vehemencia, beber copiosamente y dormir hasta bien avanzada la mañana. Su cuerpo siempre estaba febril, sus ojos encendidos como si, con el alba, fuese a vestir una pesada armadura de acero y emprender una cruzada como un amante de mitos. La cruzada era el café. Diuna deseaba reír y olvidarse de sus palabras, pero él no le permitía reírse ni olvidar. Insistía en que ella debía retener aquella imagen de sí mismo creada en sus conversaciones nocturnas, la imagen de sus intenciones y aspiraciones. Cada día le entregaba de nuevo una telaraña de fantasías y quería que Diuna hiciese con ella una vela para que condujera su barcaza a un puerto de grandeza. No le permitía reír. Cuando, a veces, estaba a punto de sucumbir a aquella fantasía, de aceptar al Rango que no creaba nada, y decía alegremente, al principio de conocerte quería ser un vagabundo. Déjame ser la esposa de un vagabundo. Entonces él fruncía el ceño con severidad y le recordaba la existencia de un destino más austero, reprochándole que se rindiese y rebajase sus objetivos. Era inflexible en su deseo de que Diuna le recordase las promesas que le había hecho a ella y a sí mismo. Esa insistencia en su sueño de otro rango despertaba la compasión de Diuna. Sus palabras y su ideal de sí mismo la decepcionaban. La había nombrado no solo ángel de la guarda, sino memento de sus ideales. En ocasiones, a Diuna le hubiera gustado descender con él a regiones más humanamente accesibles, a un mundo despreocupado. Le envidiaba por las horas atolondradas que pasaba en el café, por sus alegres amistades, por su antigua vida con los cíngaros, por sus temerarias aventuras. La noche en que él y sus compañeros de bar robaron un bote y remaron sena arriba cantando, en busca de suicidas a los que salvar. Su despertar, algunos días, en lejanos bancos de barrios desconocidos de la ciudad. Sus largas conversaciones con extraños al amanecer, lejos de París, en algún camión que se había parado a recogerle. Pero le estaba vedada la entrada a aquel mundo con él. Su presencia había hecho despertar en Rango a un hombre repentinamente vapuleado por sus antiguos ideales cuya perdida madurez quería afirmarse en la acción. Con su conquista de Diuna, Rango consideraba que había reconquistado su antigua personalidad antes de que se desintegrase, puesto que había reconquistado su primer ideal femenino, aquel que no había alcanzado la primera vez, aquel al que había renunciado por completo en su matrimonio con Zora. Zora, polo opuesto a lo soñado en primer lugar. Qué gran rodeo había significado su elección de Zora, una elección que le había llevado al nomadismo, el caos y la destrucción. Pero este nuevo amor encerraba la posibilidad de un nuevo mundo, el mundo que intentara alcanzar, sin lograrlo, al principio, el mundo no había podido alcanzar con Zora. A veces decía, es posible que hace solo un año fuese un bohemio, ella había tocado inconscientemente los resortes de su verdadera naturaleza, su orgullo, su necesidad de mando, su primera ambición de jugar un papel importante en la historia. Había ocasiones en las que Diuna sentía no que su vida pasada le hubiese corrompido, porque, a pesar de su anarquía, de su destructividad, su núcleo había permanecido humano y puro, sino que quizá los resortes de Rango, los resortes de su voluntad, se hubiesen roto a causa del tumultuoso curso de su vida. ¿Qué podía lograr el amor? Tal vez pudiese extraer de su cuerpo los venenos del fracaso y la amargura de las traiciones y humillaciones, pero sería capaz de reparar un resorte roto por años y años de disolución y rendiciones. El amor por lo incorrupto, lo intacto, por la bondad básica de otro, podía dar una suavidad al aire, una acariciante oscilación a los árboles, un regocijo a las fuentes, podía desterrar la tristeza, podía originar todos los síntomas del renacer. Rango era como la naturaleza, bueno, agreste, y a veces cruel. Tenía todos los estados de la naturaleza, belleza, timidez, violencia y ternura. La naturaleza era el caos.
En lo más alto de las montañas empezaba una vez más Rango, como si continuase contándole historias del pasado que amaba, jamás del pasado del que se avergonzaba. En una montaña 2 veces más alta que el Mont Blanc, hay un laguito dentro de un cobijo de rocas volcánicas negras, bruñidas como mármol negro, en medio de cumbres de nieves perpetuas. Los indios subían a visitarlo para ver sus espejismos. Lo que yo vi en el lago fue una escena tropical, opulentamente tropical, palmeras y frutas y flores. Eso es lo que tú eres para mí, un oasis. Me envenenas y al mismo tiempo me das fuerza. La pócima del amor no constituía escapatoria porque en sus anillos yacen latentes sueños de grandeza que despiertan cuando hombres y mujeres se fecundan profundamente. Siempre nace algo del hombre y la mujer que yacen juntos e intercambian las esencias de sus vidas. Siempre es arrastrada alguna semilla que se abre en el suelo de la pasión. Los vapores del deseo son la matriz del nacimiento del hombre y a menudo en la embriaguez de las caricias se forja la historia, y la ciencia, y la filosofía. Una mujer, mientras cose, cocina, abraza, cubre, calienta, también sueña que el hombre que la posea será más que un hombre, será la figura mitológica de sus sueños, el héroe, el descubridor, el constructor. A menos que sea una furcia anónima, ningún hombre penetra impunemente a una mujer, porque allí donde se mezcla la semilla de hombre y mujer, dentro de las gotas de sangre que se entremezclan, los cambios que ocurren son los mismos que los de los grandes y caudalosos ríos de la herencia que, además de transmitir los rasgos físicos, transmiten los rasgos del carácter de padre a hijo y a nieto. Recuerdos de experiencias son transmitidos por las mismas células que repitieron la forma de una nariz, una mano, el tono de una voz, el color de un ojo. Esos grandes y caudalosos ríos de la herencia transmitieron rasgos y llevaron sueños de un puerto a otro hasta su realización, y dieron a luz a personalidades nunca nacidas antes. No hay hombre ni mujer que sepa lo que nacerá en la oscuridad de su entreveramiento, tantas cosas además de niños, tantos partos invisibles, tantos intercambios de alma y carácter, tantos florecimientos de personalidades desconocidas, tantas liberaciones de tesoros ocultos, de fantasías soterradas. Entre ellos existía esta diferencia que cuando esos pensamientos salían a la superficie de la conciencia de Diuna, ella no se los podía comunicar a Rango porque se reía de ella. Tonterías místicas de... Un día, mientras Rango se dedicaba a cortar madera, encender el fuego, traer agua desde la fuente con energía y exaltación, sonriendo con una sonrisa de fe y placer absolutos, Diuna sintió, nacerán cosas maravillosas. Pero al día siguiente Rango estaba sentado en el café y reía como un pícaro, y cuando Diuna pasó tuvo que habérselas con otro Rango, un Rango que se apoyaba en el mostrador con la bravuconería de un borracho, riendo con la cabeza echada hacia atrás y los ojos cerrados, olvidándose de ella, olvidándose de Zora, olvidándose de la política y la historia, olvidándose del alquiler, el marketing, las obligaciones, las citas, los amigos, médicos, medicinas, placeres, olvidándose de la ciudad. De su pasado, de su futuro, de su personalidad actual, en una amnesia temporal que al día siguiente le dejaba deprimido, inerte, envenenado con sus propias cóleras consigo mismo, enojado con el mundo, enojado con el cielo, la barcaza, los libros, enojado con todo. Y al tercer día era otro Rango, turbulento, excéntrico, oscuro, como Heathcliff, dijo Diuna, destruyéndolo todo. Ese fue el día que siguió a las borracheras, una disputa con Zora, una pelea con el vigilante. A veces regresaba con la cara marcada por una reyerta en el café. Las manos le temblaban, sus ojos brillaban con un destello amarillo. Diuna apartaba la cara de su aliento, pero su voz cálida, profunda, hacía que volviese de nuevo el rostro al decir, me he metido en un lío, una mala cosa. Las noches de viento, los postigos golpeaban contra las paredes como alas huesudas de un albatros gigante. La pared a la que estaba arrimada la cama era furiosamente lamida por las pequeñas olas del río y podían oír su lap 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 contra los costados mohosos. En la oscuridad de la barcaza, con las cuadernas de madera gruñendo y la lluvia cayendo en la estancia por el techo sin reparar, los pasos resonaban más fuertes y siniestros. El río parecía temerario y colérico. Contra el humo y la neblina de sus caricias se levantaban aquellos bruscos cambios de temperamento, cuando la barcaza dejaba de ser la célula de una misteriosa vida nueva, un refugio encantado,
cuando se convertía en emplazamiento de iras reprimidas, como una carga de cajas de dinamita esperando la explosión. Porque la cólera y las batallas de Rango con el mundo se tornaban veneno. El mundo tenía la culpa de todo. El mundo tenía la culpa de que Zora hubiera nacido pobrísima, de que su madre estuviese loca, de que su padre las hubiese abandonado. El mundo tenía la culpa de su desnutrición, de su falta de salud, de su matrimonio precoz, de sus problemas. Los médicos tenían la culpa de que no se pusiera buena. El público tenía la culpa por no comprender sus bailes. El casero hubiera debido permitirles no pagar el alquiler. El tendero no tenía ningún derecho a reclamar lo que le debían. Eran pobres y tenían derecho a ser compadecidos. El ruido de la cadena amarrando y largando el bote de remos, la furia invernal del Sena, los suicidas del puente, el viejo vigilante golpeando sus cubos cuando saltaba por encima de la pasarela y escaleras abajo, el agua calando demasiado aprisa en la sentina de la barcaza sin ser bombeada, la humedad acumulándose y pintando zapatos y vestidos de moho. Agujeros en el suelo por tapar, a través de los cuales el agua relucía como los ojos del río, y por donde las patas de las sillas caían una y otra vez como patas de animales presos en una trampa. Rango comentó. Una vez mi madre me dijo, ¿cómo quieres llegar a tocar el piano? ¿Tienes manos de salvaje? No, replicó Diuna, tus manos son exactamente como tú. 3 dedos son fuertes y salvajes, pero los 2 últimos, los más chicos, son sensibles y delicados. Tu mano es igual que tú, el corazón es tierno pero está envuelto por una naturaleza sombría y violenta. Cuando te confías eres tierno y delicado, pero cuando dudas eres peligroso y destructivo. Siempre me he puesto del lado de los rebeldes. En una ocasión me nombraron jefe de policía de mi ciudad natal y me mandaron con un pelotón a capturar a un bandido que había estado asolando a los pueblecitos indios. Cuando llegué al sitio me hice amigo del bandido y estuvimos jugando a cartas y bebiendo toda la noche. ¿Qué es lo que mató tu fe en el amor, Rango? Nunca fuiste traicionado. No acepto que pudieses amar a alguien antes de conocerme a mí. Diuna permaneció callada, pensando que los celos del pasado no tenían fundamento alguno, pensando que las posesiones y caricias más profundas quedaban almacenadas en las guardillas del corazón, pero que no tenían poder para resucitar y penetrar en las estancias iluminadas del presente. Permanecían envueltas en penumbra y polvo, y si una vieja asociación hacía revivir una sensación añeja, esta solo duraba un instante, como un eco, intermitente y transitoria. La vida arrastra, apaga y acalla las más indelebles experiencias hacia la laguna estigia de mundos desvanecidos. El cuerpo tiene sus núcleos y sus periferias y un modo muy misterioso de mantener a los intrusos en la orilla exterior. 1 millón de células protegen el núcleo de un amor profundo de las invasiones fantasmales, de las reapariciones de amores pretéritos. Un presente intenso, vivido, era el mejor exorcista del pasado. De modo que cada vez que Rango iniciaba sus exploraciones inquisitoriales de los recuerdos de Diuna, esperando dar con algún intruso, batirse con Paul, Diuna se echaba a reír. Tus celos son necrofílicos. Te dedicas a violar sepultura. Pues menudo tu amor por los muertos. Estoy convencido de que cada día les llevas flores. Hoy no he ido al cementerio, Rango. Cuando estás aquí sé que eres mía. Pero cuando subes esas escaleritas fuera de la barcaza caminando con tu pasito rápido, entras en otro mundo y dejas de pertenecerme. Pero, Rango, cuando subes las escaleras tú también entras en otro mundo y dejas de pertenecerme. Entonces perteneces a Zora, a tus amigos, al café, a la política. ¿Por qué se muestra tan rápido en denunciar la traición? 2 caricias jamás se parecen. Cada amante abraza un cuerpo nuevo hasta que lo llena con su esencia, y no existen 2 esencias idénticas, ni hay sabor que se repita. Me encantan tus orejas, Diuna. Son pequeñas y delicadas. Toda la vida he soñado con unas orejas como las tuyas. Y buscando unas orejas diste conmigo. Rango rió de buena gana, cerrando los ojos como un gato, juntando ambos párpados. La risa hacía que sus pómulos altos fuesen todavía más plenos, y a veces parecía un nobilísimo león. Quiero llegar a ser alguien. Vivimos encima de un volcán. Tal vez necesites mi fuerza. Quiero ser capaz de cuidar de... Rango, comprendo tu vida.
En ti existe una gran fuerza, pero hay algo que te frena, que te bloquea. ¿Qué es? Esa gran fuerza explosiva que hay en ti está completamente desperdiciada. Finges ser indiferente, despreocupado, temerario, pero noto que en el fondo te afecta. A veces te pareces a Pedro el Grande construyendo una ciudad sobre un pantano, rescatando a los débiles, cargando en la batalla. ¿Por qué ahogas en vino la dinamita que llevas dentro? ¿Por qué tienes tanto miedo a creer? ¿Por qué colocas tantos obstáculos en tu propio camino? Ahogas tu fuerza, la desperdicia. Deberías construir. Le besó, buscando y esforzándose en comprenderle por besar al rango secreto, para que saliese a la superficie, para que se hiciese visible y accesible. Y entonces él le reveló el secreto de su comportamiento con palabras que hicieron que su corazón se estremeciera. Es inútil, Diuna. Zora y yo somos víctimas de la fatalidad. Todo cuanto he intentado ha sido un fracaso. Tengo mala suerte. Todo el mundo me ha hecho daño, empezando por mi familia, mis amigos, todos. Todo ha sido distorsionado, es inútil. Pero, Rango, yo no creo en la fatalidad. Existe una pauta interior del carácter que puedes descubrir y modificar. Solo los románticos creen que somos víctimas del destino. Y tú siempre hablas en contra de los románticos. Rango denegó con vehemencia, impaciente. No hay que meterse con la naturaleza. Se nace con un carácter determinado y si ese es tu destino, como tú dices, bueno, no hay nada a hacer. El carácter no puede ser modificado. Rango tenía esas iluminaciones instintivas, destellos de intuición, pero eran intermitentes como relámpagos en el cielo tempestuoso, y luego, entre unos y otros, volvía a quedarse ciego. Además, la bondad que a veces resplandecía en él con tanto brillo carecía de profundidad, ni siquiera era consciente de que pasaba de la bondad a la cólera, y no podía conjurar ningún tipo de comprensión contra sus estallidos de violencia. Diuna temía aquellos cambios. El rostro de Rango, en ocasiones bello, humano y próximo, era en otras retorcido, cruel y amargo. Ella quería saber qué provocaba aquellos cambios para evitar los estragos que causaban, pero él eludía todo esfuerzo de comprensión. Diuna hubiera deseado no haberle contado nunca nada sobre su pasado. Recordaba lo que la había llevado a hablar. Fue durante la primera parte de su relación, cuando una noche Rango se inclinó sobre ella murmurando, «Eres un ángel. No acabo de creer que puedas ser tomada como una mujer». Y vaciló un instante antes de abrazar. Diuna se había apresurado a mostrarle todo lo contrario, negándoselo con ahínco. Tenía tanto miedo a que le dijeran que era un ángel como otras mujeres haber revelado su demonio. Notaba que no era cierto, que, como todo el mundo, ella también tenía su demonio, aunque lo controlase rígidamente, sin permitirle que jamás causara el menor daño. También albergaba el temor de que aquella imagen del ángel eclipsara a la mujer que había en ella, a la mujer deseosa de un lazo terrenal. Para ella un ángel era el compañero de cama menos codiciable. Hablar sobre el pasado había sido su modo de decir, soy una mujer, no un ángel. Un ángel sensual, concedió él entonces. Pero lo que le quedó grabado fue la obediencia de Diuna a sus impulsos, su capacidad de amor, el modo como se entregaba, y en ello basó, a partir de entonces, las dudas sobre su fidelidad. «Y tú eres un Vesubio», dijo ella riendo. «Cada vez que hablo de comprensión, de dominio, de cambio, te enojas como un terremoto. Tú no crees que el destino se pueda cambiar». El indio maya no es místico, es panteísta. Su madre es la tierra. Solo tiene una palabra para madre y tierra. Cuando un indio moría, en su tumba colocaban comida de verdad y seguían alimentándole. Una comida simbólica no sabe tan bien como la comida de verdad. Es celoso y posesivo porque se halla sobre la tierra. Sus cóleras son terrenales. Su cuerpo fortachón es de la tierra. Sus rodillas son de hierro, fortalecidas de tanto apretar hijadas de caballos salvajes. Su cuerpo tiene todos los aromas de la tierra, especias, jengibre, almizcle, pimienta, vino, opio. Tiene el cuello suave de una estatua, la arrogancia española de la cabeza, y también la sumisión india. Tiene la gracia torpe de un animal. Sus manos y pies son más bien pata. Cuando agarra un gato que se escabul, es más rápido que él. Se sienta en cuclillas como un indio y luego brinca con sus robustas piernas.
Me encanta el modo como sus altos pómulos se mueven al reír. Dormido muestra las lujuriosas pestañas de carbón de una mujer. La nariz tan redonda y jovial, todopoderoso y sensual excepto su boca. Su boca es pequeña y tímida. Lo que Diuna creía era que su fuego y fuerza entrarían en erupción como un volcán, brindándoles la libertad a él y a ella. Creía que el fuego que había en Rango abrasaría todas las cadenas que le ataban. Pero también el fuego debe seguir una dirección. Y su fuego era ciego. Pero Diuna no lo era. Ella le ayudaría. A pesar de su vitalidad física, Rango se encontraba desvalido, estaba atado y amarrado. Podía pegar fuego a una habitación, destruir, pero todavía no podía construir. Estaba ligado y cegado como lo está la naturaleza. Sus manos podían romper lo que sostuvieran por pura fuerza, por una fuerza que él no podía mesurar, pero era incapaz de construir. Su caos interno era la cadena que rodeaba su cuerpo, la convicción de que nacemos esclavos de nuestra propia naturaleza, de que nuestros impulsos ciegos nos llevan inevitablemente a la destrucción. ¿Qué quieres que sea tu vida? Una revolución diaria. ¿Por qué, Rango? Me gusta la violencia. Quiero servir a las ideas con mi cuerpo. Cada día hay hombres que mueren por ideas que les traicionan, por jefes que les traicionan, por ideales falsos. Pero el amor también traiciona, dijo Rango. No tengo... Oh, Dios mío, pensó Diuna, tendré fuerzas suficientes para ganar esta batalla contra la destrucción, este combate particular en favor de un amor humano. Necesito independencia, añadió Rango, como la necesita un caballo salvaje. No puedo someterme a nada. No puedo aceptar una disciplina. La disciplina me descorazona. Su cuerpo se mostraba inquieto, pesado, febril, incluso cuando dormía. Tiraba todas las mantas, permanecía desnudo y, por la mañana, la cama parecía un campo de agramante. Tantos eran los combates que había librado en sueños, tan tumultuosa la vida, incluso dormido. A su alrededor el caos, su ropa siempre desgarrada, sus libros manchados, sus papeles extraviados. Sus efectos personales que de vez en cuando recordaba por echar alguno de menos, o por querérselo mostrar a Diuna, estaban esparcidos por todo el mundo, en sótanos para huéspedes donde eran custodiados como rehenes de los alquileres por pagar. Todas las llamitas quemaban en él al mismo tiempo, excepto la de la sabiduría del Santo Espíritu. A Diuna le entristecía que Rango estuviese tan dispuesto a ir a la guerra, a luchar por sus ideas, a morir por ellas. Le parecía que estaba dispuesto a vivir y morir por errores emocionales como hacían las mujeres, pero que, como la mayoría de los hombres, no los llamaba errores emocionales, los llamaba historia, filosofía, metafísica, ciencia. Su yo femenino estaba triste, pero también sonreía ante aquel juego consistente en otorgar a creencias personales y emotivas la dignidad de nombres impersonales. Sonreía ante eso como los hombres sonríen ante la exageración femenina de las tragedias propias cuando son llevadas a un punto que ellos no consideran aplicable a las vidas personales. Mientras Rango optaba por guerras y revoluciones, ella optaba por Rango, optaba por el amor. Los partidos cambiaban a diario, las filosofías y la ciencia se transformaban, para Diuna, lo único que subsistía era el amor. Grandes modificaciones en los mapas del mundo, pero ninguna en aquella necesidad de amor humano, en aquella tragedia de amor humano balanceándose entre la ilusión y la vida, rompiéndose a veces en el peligroso paso entre ilusión y la vida, rompiéndose otras totalmente. Pero el amor en sí es continuo como la vida. Sonrió ante la gran necesidad masculina de construir ciudades cuando es mucho más difícil construir relaciones, ante su necesidad de conquistar países cuando es mucho más difícil conquistar un corazón, satisfacer a un niño, crear una vida humana perfecta, ante la necesidad masculina de inventar, de circunnavegar el espacio, cuando es mucho más duro superar la distancia existente entre dos seres humanos, ante la necesidad masculina de crear sistemas filosóficos cuando es mucho más duro comprender a un ser humano. Cuando las grandes profundidades del carácter humano se hallan solo a medio explorar. Debo ir a la guerra, dijo él. Tengo que servir a una causa. Rango le producía la sensación de alguien que repitiese en la vida gestos y escenas y ambientes ya grabados en su recuerdo.
donde le había visto anteriormente a caballo, llevando botas de piel blanca, pieles y panas, con sus ojos ardientes, su rostro sombrío y el negro pelo revuelto. Donde había visto anteriormente el rostro de Rango con una pasión adoradora como el hombre que recibe la comunión, la oblea profana en la lengua. Verle tendido a su lado era como uno de esos recuerdos que nos asaltan al viajar por tierras extrañas con las que no tenemos ningún lazo consciente, aunque a cada paso reconozcamos su familiaridad con la exacta presciencia de la escena que nos espera al doblar la esquina de la calle. Memoria, o recuerdos raciales, o influencia de cuentos de hadas, leyendas y baladas oídas durante la infancia. Rango provenía de la España del siglo XVI, la España de los trovadores, con su severidad, su rigidez, el dominio de la Iglesia, la clausura de las mujeres, el esplendor de las ceremonias católicas, y un río de sensualidad vasto, secreto, tumultuoso discurriendo bajo la superficie, incontrolable, detectable solamente a través de esas persistentes muestras de culpabilidad y expiación comunes a todas las razas. Rango recreaba para Duna un paraíso natural de carne y hueso muy distinto de los paraísos artificiales creados en el arte por los hijos de la ciudad. En su infancia, vivida en ciudades y no en bosques, Duna había creado paraísos de invención propia, con un lenguaje suyo, exterior y alejado de la vida, como algunos pájaros crean un nido en la rama inaccesible al desastre pero a la vez difícil de preservar, de un árbol. Para Rango, sin embargo, el paraíso de la vida no tenía nada que ver con el arte, consistía en bosques, montañas, lagos, espejismos, poblado por extraños animales y extrañas flores y árboles, todo ello cálido y accesible. Duna había sido una niña de ciudad y, en consecuencia, el paraíso de su infancia se había creado a partir de cuentos de hadas, leyendas y mitología, enmascarando la fealdad, las estancias hacinadas, los patios miserables. Rango no había tenido necesidad de inventar. Había poseído montañas de magnificencia legendarias, lagos de proporciones fantásticas, animales extraordinarios, una casa de gran belleza. Había asistido a fiestas que duraban una semana, carnavales, orgías. Había extraído sus éxtasis del aire enrarecido de las alturas, sus drogas de las ceremonias religiosas, sus placeres físicos de combates, su poesía de la soledad, su música de las danzas indias, y se había nutrido de las historias que le contaba su ama india. Para visitar a la primera muchacha a quien había amado tuvo que viajar toda la noche a caballo, saltar muros, y arriesgarse a sufrir las iras de su madre y una posible muerte a manos de su padre. Todo eso estaba escrito en el romancero. El paraíso de la infancia de Duna estuvo bajo una mesa de biblioteca que, cubierta hasta el suelo por un paño rojo con flecos, le servía como morada donde leía los libros prohibidos de la gran biblioteca de su padre. Le habían dado un trocito de hule en el que se limpiaba ostentosamente los pies antes de entrar en aquella tienda, en aquella cabaña esquimal, en aquella casa de barro africana, en aquel reino del mito. El paraíso de su infancia había residido en los libros. La casa en la que había vivido de niña era la mansión del espíritu que no vive ciegamente sino que siempre, por su apasionada experiencia, construye y adorna su corazón cuarteado, extensión y expansión del cuerpo, con múltiples y delicadas afinidades. Como las que vinieron a establecerse entre ella y las puertas y pasadizos, las luces y sombras de su morada exterior, hasta quedar incorporada a ellas con la expresividad total de lo que es externo en contraposición con el significado interno, hasta que no hubo más distinción entre exterior e interior. Estoy luchando contra una fuerza oscura en Rango, amando en él, a través de él, la naturaleza y, sin embargo, estoy luchando también contra las destrucciones de la naturaleza. Cuando mi vida culmina en un cielo de pasión es cuando más peligrosamente se balancea al borde del abismo. Cuanto más intento remontarme hacia el sueño, hacia la esencia, rozando ya las bóvedas del cielo, mayor es la fuerza con la que se aprieta sobre mi cuello el dogal de la realidad. Me desmoronaré intentando rescatar a Rango. Hastío de corazón y cuerpo. De modo intermitente veo y siento humedad, pobreza, una zora enferma, la comida sobre la mesa manchada de vino, ceniza de cigarrillos y migajas de pan de antiguas comidas. Solo de vez en cuando advierto la herrumbre del fogón, la gotera del techo, la lluvia sobre la alfombra, el fuego que se ha apagado, el vino amargo en una taza.
Y así desayendo por trampillas sin caer en ninguna trampa, pero sabiendo que existe otro rango al que no puedo ver, el que vive con Zora, el que espera para mostrarse bajo la luz adecuada. Y tengo miedo a sufrir. Ahora comprendo por qué amaba a Paul, porque Paul tenía miedo. Cuando nos acostábamos y acariciábamos, estábamos acariciando, bajo la manta, este mismísimo temor, el temor a la violencia, y lo comprendíamos. Lo reconocíamos en la oscuridad, con nuestras manos y nuestras bocas. Lo tocábamos y nos emocionaba porque era nuestro secreto, y lo compartíamos a través del cuerpo. Todo el mundo dice, debes tomar partido, hacer una opción política, elegir una filosofía, decidirte por un dogma. Yo elijo el sueño del amor humano. Si me hago aliada de algo es para hallarme cerca de mi amor. Con él espero derrotar la tragedia, derrotar la violencia. Bailo, coso, remiendo, cocino por ese sueño. En ese sueño nadie muere, nadie enferma, nadie se separa. Amo y bailo con mi amor desplegado, confiando en la penumbra, confiando en el laberinto, en los hornos del amor. Hay quien dice, el sueño es huida. Hay quien dice, el sueño es locura. Hay quien dice, el sueño es enfermedad, te traicionará. El rango que yo veo no es el que ve Zora, o el que ve el mundo. Ese es el embrujo del amor. Uno puede tomar partido en religión, puede tomar partido en historia, y otros están a su lado, no está solo. Los médicos llaman síntoma a ese sueño, los historiadores huida, los filósofos droga, y ni siquiera tu amante recorrerá ese peligroso camino contigo. Cuelga ese sueño de amor del mástil de esta barcaza de caricias. Una bandera de fuego. El enemigo no se hallaba fuera, como creía Rango. Por encima de cualquier otra cosa, él quería evitar que Diuna recordase sus días con Paul, o desis el regreso de Paul, o anhelase su presencia, pero ese era precisamente el sentimiento que a la postre despertaba su violencia. Porque su violencia hacía que Diuna se apartase de él. La sensación de desolación que dejaban sus palabras coléricas o sus distorsionadas interpretaciones de los actos de Diuna, sus dudas, provocaban tal clima de ansiedad que, a veces para escapar de aquella tensión, Diuna pensaba en Paul como una niña en busca de paz y dulzura. Entonces Rango cometió un segundo error, quiso que ella y Zora fuesen amigas. Diuna nunca llegó a saber si Rango creía que, con eso, lograría recomponer su vida desgarrada y dividida, si estaba pensando solo en sí mismo o en compartir su carga con ella, o si tenía tanta fe en la capacidad de Diuna para crear seres humanos que confiaba que ella podría curar a Zora y ganarse, quizás, el afecto de ésta, poniendo fin a la tensión que experimentaba cada vez que regresaba a casa. Para ella las oscuridades y laberintos de la mente de Rango siempre permanecieron envueltos en el misterio. En su naturaleza había recovecos y deformidades que Diuna no podía aclarar. No solo porque él mismo jamás sabía lo que ocurría en su interior, no solo porque estaba lleno de contradicciones y confusiones, sino porque se afligía y rebelaba ante cualquier examen, prueba o cuestionamiento de sus motivos. De modo que llegó el día en que dijo: «Me gustaría que visitaras a Zora. Se encuentra muy enferma y tal vez podrías ayudarla». Hasta aquel momento apenas si la había mencionado. En la mente de Diuna se habían agolpado algunas palabras de Rango. Se había casado con Zora cuando él contaba 17 años. 6 años antes de conocer a Diuna habían empezado a vivir juntos sin que existiese entre ellos ningún contacto físico como hermanos. Ella siempre estaba enferma y Rango sentía gran compasión ante su desamparo. Diuna no sabía si lo que les ligaba era simple compasión, solo el pasado. Sabía que aquella llamada estaba dirigida a su yo bondadoso y que, para responder a ella, debía refrenar sus propios deseos para no entremeterse en la vida de Rango y Zora, o para evitar una relación que solo podía causarle dolor. Rango le estaba pidiendo que, de sus varias facetas, pusiese en primer plano una de ellas, como a otros se les pide que vistan un determinado atuendo de su abundante guardarropía. Se la invitaba, tan solo, a poner de manifiesto aquella faceta bondadosa de su personalidad en la que Rango creía a ciegas, pero ella se rebelaba contra aquel yo bondadoso al que otros recurrían demasiado a menudo, que era solicitado con excesiva frecuencia en detrimento de sus otras personalidades, semejantes, ahora, a múltiples alelíes, la Diuna que deseaba reír, mostrarse despreocupada, tener un amor para ella sola, una vida integrada, una tregua en sus problemas.
A menudo había soñado secretamente en sus otras personalidades, en la personalidad agreste, en la libre, la caprichosa, la extravagante, la maliciosa. Pero la constante demanda de su personalidad bondadosa estaba atrofiando las demás. Porque hay invitaciones que son como órdenes. Existen mundos heráldicos de aristocracia espiritual y emotiva que no guardan la menor relación con la moral convencional, que dan a ciertos actos una cualidad de noblesse oblige, una fidelidad a las más elevadas capacidades de una persona, una especie de vida en las alturas, una devoción a la personalidad idealizada. Los artistas que habían roto con los convencionalismos se sometían a ese código y conocían la tristeza y la culpabilidad producidas por cualquier fallo de ese modelo voluntario. Todos ellos sufrían, a veces, esa culpabilidad parecida a la culpa de religiosos, moralistas y burgueses, aunque aparentemente viviesen en oposición a ellos. Era la culpabilidad incurable del idealista que intenta alcanzar una imagen de sí mismo con la que sentirse orgulloso. Simplemente habían creado hermandades, deberes, tabúes comunitarios de otro tipo, a los que sin embargo se adherían a costa de grandes sacrificios personales. Yuna no sabía cómo había llegado a alcanzar tanta preeminencia aquella faceta bondadosa de su personalidad. Ni siquiera sabía cómo había nacido, pues consideraba que se la habían arrojado encima, que no era ella quien la había elegido. Se sentía mucho menos bondadosa de lo que esperaban de ella, y eso le daba una sensación de traición, de fraude. No tenía la valentía de decir, preferiría no ver a Zora, no conocer tu otra vida, preferiría mantener mi ilusión de un amor único. Recordaba haber practicado, durante la infancia, juegos peligrosos. Buscaba aventuras y dificultades. Confeccionó unas alas de papel y saltó desde una ventana del primer piso, no lastimándose por puro milagro. En charadas y juegos no quería ser la heroína dulce y amable, sino la oscura reina de la intriga. Prefería Catalina de Médicis a las princesas insípidas e inocentes. A menudo quedaba enzarzada en sus propias y encumbradas rebeldías, en sus devastadoras rabietas y en mentiras. Pero sus padres repetían machaconamente, debes ser buena. Conserva el vestido limpio. Sé simpática, da las gracias a la señora, si te caes oculta el dolor, no abras la mano para tomar lo que quieres, no llames la atención, no presumas por la cinta del pelo, pasa desapercibida, sé callada y modosa, cede a tus hermanos los juegos que ellos quieren, doblega tus impulsos, no hables demasiado, no todo el mundo inventa historias sobre cosas que jamás han ocurrido, sé buena o de lo contrario no te querrán. Y cuando la acusaban de alguna de estas ofensas, sus padres le daban la espalda y le negaban el beso de buenas noches o de buenos días, esencial para su felicidad. Su madre llevaba a cabo sus amenazas de abandono con juegos que la niña Yuna vivía como tragedias. En una ocasión, mientras nadaba en un lago ante los ojos ansiosos de Yuna, hizo ver que desaparecía y se ahogaba. Cuando reapareció en la superficie, Yuna ya estaba histérica. En otra ocasión, en una enorme estación de ferrocarril, cuando Yuna tenía 6 años, su madre se escondió tras una columna y Yuna encontróse sola entre el gentío, perdida, y de nuevo lloró histéricamente. Su personalidad bondadosa se había formado bajo esas amenazas, un florecimiento artificial. En aquella incubadora de temores, su bondad florecía meramente por tratarse del único camino conocido para atraer y conservar el amor. Había otros tipos de personalidad que a ella le interesaban más, pero que había aprendido a ocultar o reprimir: su personalidad inventiva, tejedora de fantasías, amante de los cuentos, su personalidad temperamental centelleante como un rayo de calor, su personalidad violenta, las mentiras que no eran mentiras sino meros retoques de la realidad. El lenguaje rudo le gustaba tanto como llevarse el jengibre a los labios. Pero sus padres habían dicho, no esperábamos eso de ti, precisamente de ti. Y la nombraron guardiana de sus hermanos pidiéndole que hiciese cumplir sus normas, de igual forma como, ahora, Rango acababa de nombrarla guardiana de sus desmoronamientos. De modo que aprendió la única reconciliación que pudo encontrar, aprendió a mantener el equilibrio entre crimen y castigo. Ocupó su sitio junto a la pared, de cara a la pared, y entonces masculló, maldición, 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 cuantas veces quiso, puesto que se castigaba a sí misma y, simultáneamente, se sentía absuelta, sin perder tiempo en arrepentimientos. Pero ahora aquella personalidad bondadosa ya no podía ser dejada de lado.
Tenía una vida ineludible, su leyenda, sus fieles. Cada vez que cedía a su impulso aumentaban sus responsabilidades, pues aparecían nuevos devotos que solicitaban una atención constante. Si hoy Rango le pedía que cuidase de Zora era porque había oído y sabía de múltiples ocasiones en las que ella, en el pasado, había cuidado de otros. Esa indestructible personalidad bondadosa, ese yo bueno, falso y agobiante que respondía a los rezos de «Diuna, te necesito, Diuna, consuélame, Diuna, tú tienes remedios porque habría estudiado el arte de curar todos los filtros contra el dolor, Diuna, trae tu varita mágica, Diuna, te llevaremos hasta Rango, no el Rango de la guitarra alegre y las canciones cálidas, sino Rango el esposo de una mujer siempre enferma. Te destrozará el corazón, Diuna la del corazón frágil, tu corazón se romperá con un sonido de viento sibilante, y los fragmentos serán iridiscentes. Allí donde caigan crecerán al instante nuevas plantas, y si tu corazón a menudo se quiebra será una bendición para una nueva cosecha de corazones frágiles, porque el artista es como el religioso, cree que la renuncia a las posesiones mundanas, el dolor y los conflictos no conducen a la santidad sino al arte, que hacen nacer lo maravilloso. Esa bondad es un personaje que me viene demasiado estrecho, un vestido que no puedo seguir llevando. Hay otras facetas de mi personalidad que intentan nacer, que exigen que se les escuche. Tu historia pasada ha influido en tu elección, Diuna, has demostrado que eres capaz de aliviar el dolor y por eso no te invitan a las fiestas. Irrevocable extensión de papeles pretéritos sin reversión posible. Hay demasiados testigos de compasiones pasadas de antiguas abdicaciones, parecerán escandalizados por cualquier cambio de tu carácter y volverán a despertar tus antiguas culpabilidades. De cara a la pared, esta vez de modo tal que Rango no vea la rebeldía en tu rostro. La esposa de Rango está mortalmente enferma y vas a llevarle tus filtros. Pero había efectuado un importante descubrimiento. Aquel lazo con Rango, aquella paciencia con su temperamento violento, aquella fraternidad tácita entre la amabilidad de ella y la aspereza de él, aquella colaboración de luz y sombra, aquella responsabilidad que sentía hacia Rango, su obligación de rescatarle de las consecuencias de su cólera ciega, se debían a que Rango exteriorizaba por ella, aquella personalidad que Diuna había enterrado durante la infancia, todo lo que había negado y reprimido, caos, desorden, capricho, destrucción. La razón de su indulgencia. Todo el mundo se maravillaba cómo eres capaz de soportar sus celos, sus iras. Por el modo como Rango destruía lo que ella creaba, obligándola cada día a comenzar de nuevo, a comprender, a ordenar, a reconstruir, a apedazar, lo que explicaba su aceptación de los conflictos provocados por la ceguera de él era que Rango era la naturaleza incontrolada, que el día que ella había enterrado su propia pereza, sus propios celos, su propio caos, aquellas personalidades atrofiadas que esperaban su liberación habían empezado a respirar gracias a la acción de Rango. Esa complicidad en la oscuridad le obligaba a compartir con él las consecuencias. El reino que había intentado eludir, oscuridad, confusión, violencia, destrucción, entraba secretamente en erupción a través de su relación con Rango. El peso descansaba sobre los hombros de él, por eso Diuna también debía compartir los sufrimientos. No había aniquilado su personalidad natural, ésta se reafirmaba en Rango. Y ella era su cómplice. El Rango de rostro sombrío que abrió la puerta de su estudio, situado por debajo del nivel de la calle, no era el guitarrista alegre y despreocupado que Diuna había visto por primera vez en la fiesta, ni el Rango fervoroso de las noches en la barcaza, ni el Rango oscilante del café, el narrador irónico, el aventurero temerario. Era otro Rango desconocido para ella. En el lúgubre recibidor, apareció recortado su cuerpo, su alta frente, la caída de su pelo, su ceño, llenos de nobleza, de magnificencia. Inclinó con gravedad la cabeza en el estrecho recibidor, como si aquella morada cavernícola fuese su castillo, él el señor y ella una visitante distinguida. Rango emergió de aquella pobreza y esterilidad más orgulloso, más alto, más silencioso también, puesto que él las había elegido. Si no hubiera sido un rebelde, ahora la estaría saludando en la amplia entrada de su rancho. Escaleras abajo, hacia la penumbra, su mano tocó, vacilante, las paredes para orientarse, pero las paredes tenían una superficie tosca y parecían pegajosas al tacto, de modo que la retiró y Rango le explicó, una vez hubo un incendio.
Me quedé dormido fumando y el piso se incendió. El casero jamás ha reparado los daños porque llevamos 6 meses sin pagarle el alquiler. Desde el estudio situado a nivel inferior llegaba un ligero olor a humedad, que era el olor característico de los estudios pobres de París. Era una mezcla de niebla y de la añeja ciudad respirando su fétido aliento a través de los suelos de los sótanos. Era olor a anquilosamiento, a ropa lavada con poca frecuencia, a cortinas salpicadas de moho. Diuna volvió a dudar hasta que, por encima de su cabeza, divisó las claraboyas, pero estaban recubiertas de hollín y dejaban pasar una macilenta luz nórdica. Entonces Rango se hizo a un lado y Diuna vio a Zora acostada en la cama. Su pelo negro estaba despeinado y se desparramaba en torno a su piel de color pergamino. No tenía sangre india y su rostro contrastaba casi absolutamente con el de Rango. Sus rasgos eran duros, pronunciados, la boca ancha y llena, con una amplia mueca de tristeza y un sesgo hacia abajo de derrota que solo cambió cuando levantó los párpados. Entonces los ojos revelaron una inesperada astucia de la que Rango carecía. Llevaba una de las camisas de él, y encima un kimono que había sido teñido de negro. Los cuadros rojos y negros de la camisa de colores asomaban por el cuello y los puños. Las rayas, otrora amarillas, todavía podían distinguirse bajo el tinte negro del kimono. En los pies llevaba un par de grandes calcetines pertenecientes a Rango, embutidos en las puntas con algodón, lo cual daba a su pequeño cuerpo el aspecto desproporcionado de unos pies de payaso. Tenía los hombros ligeramente encorvados y sonreía con la sonrisa del jorobado del inválido. La inclinación de sus hombros le daba aspecto de haberse encogido a fin de ocupar un espacio más pequeño. Era el encogimiento del miedo. Diuna presintió que, aun antes de caer enferma, no podía haber sido bella, aunque tuviera una fuerza de carácter que debía de haber sido sorprendente. Sus manos, sin embargo, eran infantiles y agarraba las cosas sin firmeza. Y en su boca se advertía la misma falta de control. Su voz también era infantil. El estudio estaba ahora en una semipenumbra y la lamparilla de aceite que Rango sostenía proyectaba largas sombras. En la estancia, la neblina de humedad parecía el aliento de los sepultados, hacía sollozar las paredes, desprendía el empapelado en largas tiras marchitas. El sudor de siglos de vida melancólica, la humedad de raíces y cementerios, el moho de la agonía y la muerte que se filtraban por las paredes parecían adecuarse a la piel de Zora, de la que habían desaparecido todo brillo y toda vida. La sonrisa de Zora y su voz lastimera conmovieron a Diuna. Zora decía, el otro día fui a la iglesia y recé desesperadamente para que alguien nos salvase y ahora tú estás aquí. Rango siempre está desorientado y no hace nada. Luego se volvió hacia Rango. Tráeme mi caja de costura. Rango le dio una caja de galletas de hojalata que contenía agujas, hilos y botones en cajitas rotuladas con nombres de medicinas, inyectables, gotas, píldoras. El paño que Zora sacó para coser parecía un harapo. Sus manos diminutas lo alisaron mecánicamente y, sin embargo, cuanto más lo alisaba más se marchitaba en sus manos, como si su tacto fuese demasiado ansioso, demasiado apremiante, como si transmitiese a los objetos un detestable aliento de marchitez emanado de su carne enfermiza. Y cuando empezó a coser lo hizo con puntadas pequeñas, superponiéndolas apretujadamente, tan próximas que era como si estuviese sofocando el último hálito de color y vida del harapo, como si lo cosiera para hacerlo marchitar. Mientras conversaban terminó el cuadro que tenía empezado y, entonces, Diuna la vio rasgarlo y empezar de nuevo, silenciosamente. Diuna, no sé si Rango te lo ha dicho, pero él y yo somos como hermanos. Nuestra relación física terminó hace años. Nunca fue muy importante. Sabía que pronto o tarde querría a otra mujer, y estoy contenta de que seas tú porque eres amable y no le apartarás de mí. Le necesito. Espero que podamos ser amables la una con la otra, Zora. Es una situación difícil. Rango me ha dicho que jamás has intentado, ni siquiera de palabra, que me abandonase. Como no ibas a gustarme, tú me has salvado la vida. Cuando apareciste estaba a punto de morir por falta de cuidados y comida. No quiero a Rango como hombre. Para mí es un niño. Me ha hecho mucho daño. Solo le gusta beber, y charlar, y estar con amigos.
Si tú le amas, me alegra por la clase de mujer que eres porque tienes muchas cualidades. Eres muy generosa, Zora. Zora se inclinó para musitar. No sé si sabes que Rango está loco. Tal vez no te lo parezca porque se apoya en... Pero si no fuese por ti yo me hallaría en la calle, sin un techo. A menudo nos hemos encontrado sin casa y yo me sentaba en las maletas, afuera, en la acera, y Rango se limitaba a agitar los brazos, desamparado, sin saber nunca qué hacer. Permite que ocurran las cosas más terribles y luego dice, es el destino. Con un cigarrillo prendió fuego a nuestro piso. Estuvo a punto de morir abrasado. A los pies de la cama había un libro y Diuna lo abrió mientras Zora descosía meticulosamente lo que acababa de coser. Es un libro sobre enfermedades, dijo Zora. Me encanta leer cosas sobre enfermedades. Voy a la biblioteca y busco descripciones de los síntomas que tengo. He señalado todas las páginas que me afectan. Fíjate en todas esas señales. A veces pienso que tengo todas las enfermedades posibles. Se echó a reír. Luego mirando lastimeramente a Diuna, casi suplicándole, dijo, se me está cayendo todo el pelo. Cuando Diuna se fue aquella noche, Rango y ella ya no eran un hombre y una mujer en una cámara de amor mutuo y aislado. De repente se habían convertido en una trinidad con las necesidades inexorables de Zora guiando todos sus movimientos, dirigiendo el tiempo que pasaban juntos, dictando las horas de separación. Rango había colocado a Zora bajo la protección de Diuna, y el amor de esta por Rango tuvo que ampliarse para poder incluir a Zora. Zora habló con Diuna. Aunque era Diuna quien había planeado acercarse a Zora y mostrar la devoción más ejemplar, la amistad de ésta la hacía sentirse meramente pasiva. Era Zora quien hablaba con la mirada en lo que cosía y descosía. Y descosía. Y descosía.